Bienvenido a la clase de matemática del segundo ciclo. Mi nombre es Carla Mesa y les dejo mi número de teléfono en caso de que quieran realizar alguna consulta vía WhatsApp. Hoy veremos la clase número 6, donde finalizamos los conceptos o el temario que nos dieron con respecto a la examinación de segundo ciclo. Hoy vamos a ver básicamente el primer tema va a ser técnicas de conteo. Las técnicas de conteo es una herramienta fundamental que nos permite contabilizar sucesos que pueden o no pueden ocurrir. Esta herramienta básicamente se utiliza en estadística y en probabilidad, más que nada en probabilidad, ¿ya? El primer principio que vamos a ver, el principio multiplicativo, es una técnica de conteo que se trata de lo siguiente: es un procedimiento que podemos tomar un procedimiento o un elemento que se puede resolver de varias formas. Le vamos a llamar n. Luego vamos a tomar un segundo procedimiento y lo podemos resolver o lo podemos llevar a cabo de distintas formas y que vamos a llamar m. ¿Ya? Que sean letras significa de que pueden ser distintos números y siempre obviamente van a ser números positivos. Entonces, ¿qué me dice el principio multiplicativo? Que voy a tomar todas las formas de n y las voy a multiplicar con las de m. Y así voy a obtener la cantidad de cosas, de procedimientos que yo puedo obtener de dos procedimientos distintos. ¿Ya? Vamos a ver esto es mucho más sencillo verlo con ejemplos. Por ejemplo, Matías es invitado a una cena y se quiere vestir muy bien con su ropa favorita, por lo que debe elegir entre 3 poleras y 4 pantalones. ¿Ya? ¿De cuántas formas se puede combinar estas partes de su vestimenta? Por ejemplo, si tiene 3 poleras, una azul, una roja y una verde, y tiene 4 pantalones, negro, azul, verde y gris. Entonces yo voy a ver todas las posibles tenidas que yo puedo formar con estas 7 piezas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las 3 poleras de distintos colores y vamos a tomar los 4 pantalones y los vamos a multiplicar. 3 por 4, 12. Eso significa de que yo puedo formar 12 tenidas distintas con estas 3 poleras y estos 4 pantalones. Ese es el principio multiplicativo. Es bastante sencillo y es una técnica muy útil que se puede utilizar para contar sucesos. ¿Ya? Aquí tenemos que ver lo que son los factoriales. Los factoriales van a ser un números positivos que nos se definen como la multiplicación del 1 hasta el número que nos dé el factorial. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el 4 factorial. El 4 factorial significa que voy a multiplicar 4 por 3 por 2 por 1, 24. Entonces 4 factorial es igual a 24. 3 factorial significa que voy a multiplicar 3 por 2 por 1 y eso me da 6. 3 factorial va a ser 6. El 1 factorial es 1 y el 0 factorial también es 1. ¿Cómo podemos utilizar o para no realizar toda esta multiplicación? Por ejemplo, si yo quiero buscar el valor de 8 factorial, puedo utilizar la calculadora. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a presionar el 8, el shift y después este que está aquí, ya que arribita sale una X con una exclamación. Factoriales se escriben así, el número con una exclamación. ¿Ya? Shift eso y ponemos igual y nos va a dar el resultado 40.320. La permutación lineal de elementos. La permutación significa de que yo puedo intercambiar el orden. Por ejemplo, yo tengo 4 estacionamientos y tengo 4 vehículos distintos. Entonces yo puedo ordenarnos de distintas formas. ¿Ya? El primero no se puede ordenar los 1, 2, 3, 4, hablando de los autos, o los puedo ordenar 2, 3, 4, 1, puedo ordenar los 4, 2, 3, 1. Entonces yo voy a buscar todas las posibles formas de ordenar o de permutar estos elementos. ¿Cómo los vamos a calcular? A través del factorial. Por eso era importante conocer lo que era el factorial. Aquí, por ejemplo, tenemos
un ejemplo, por la redundancia. Tengo 9 invitados y 9 sillas. ¿De cuántas formas yo puedo ordenar o puedo sentar a estos 9 invitados? Entonces, ¿yo qué hago? Calculo el 9 factorial. 9 por 8 por 7 por 6. Y finalmente, o puedo aplicar la calculadora y me va a dar 62.880 formas distintas que yo puedo ordenar a estas 9 personas en estas 9 sillas. ¿Sí? La probabilidad, aquí me faltó una D, y sus conceptos básicos. La probabilidad es simplemente la forma de medir de cuándo pueda suceder o no un evento, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros estamos muy acostumbrados al clima. ¿Cuánta es la probabilidad de que llueva? Si es cercano a 0, significa de que no va a llover. Si es cercana a 1, entonces sí puede llover, ¿ya? Aquí tenemos conceptos claves que tenemos que manejar, ¿ya? Los experimentos aleatorios, primero, son investigaciones que yo voy a realizar sobre una población, ¿ya? Por ejemplo, un experimento puede ser hacer una encuesta a cierta cantidad de personas para saber cuál es su equipo favorito de básquetbol. O voy a hacer una encuesta en el curso para saber qué asignatura es la que se le facilita más estudiar. ¿Ya? Ese va a ser el experimento, lo que yo voy a realizar para obtener información de una población. Una población es un conjunto de individuos que yo voy a estudiar. ¿Ya? Aquí quiero saber de ellos también. El espacio muestral son todas las posibles cosas que me puedan contestar. Por ejemplo, si a mí yo lanzo un dado, las posibilidades o todas las cosas que me pueden pasar es que me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre y cuando el dado no esté cargado. El suceso es lo que yo quiero medir. Por ejemplo, si yo del dado quiero que me salga un número mayor que 5, o sea, puedes mayor o igual que 5, entonces el suceso es que sea 5 o 6. ¿Cuál es la probabilidad de que me ocurra eso? Va a ser 2 sobre 6. También vamos a mencionar esta regla bastante práctica e importante de conocer, que es la regla de Laplace, la cual nos permite calcular probabilidades. Las probabilidades siempre se miden entre 0 y 1, ¿ya? Si este valor está fuera de este rango, significa de que algo hicimos mal. Tenemos que verificar. Muy bien. ¿Cómo se define esta regla de Laplace? Voy a tomar los casos favorables y los voy a dividir por el total del caso. Aquí tengo un ejemplo, la probabilidad de lanzar un dado que sea par. O sea, yo quiero que el número que a mí me salga sea un número par. ¿Cuáles son los números pares? Los que están dentro de la tabla del 2, de forma más sencilla y de explicar, ¿ya? El total de casos van a ser 6, porque son 6 números los que me pueden salir. Y los casos favorables van a ser 2, 4 y 6, por lo tanto son 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dividir los casos favorables, que son 3, y los voy a dividir por 6, que son la totalidad. Si yo esto lo divido, me da 0,5. Por lo tanto, la probabilidad de que yo al lanzar un dado me salga un número par es de 0,5. Les invito a resolver la guía número 9 de su material de estudio. El segundo punto que vamos a ver son herramientas que nos permiten comprender el azar. Primero, tenemos que conocer cuándo son dos sucesos mutuamente excluyentes, ¿ya? Cuando tenemos dos sucesos excluyentes o incompatibles, son cuando ocurre uno o ocurre otro. Por ejemplo, en el mismo dado, el primer suceso era de que fuera par. Entonces, buscando otro suceso que sea mutuamente excluyente es que sea impar, ¿ya? O sea, o van a ser uno o otro. Acá hay otro ejemplo de que sea mayor que 4, o sea, puede ser 5 o 6, o que sea menor o igual a 2, o sea, puede ser 2 y 1. Ninguno de los dos tiene algo en común, por lo tanto son mutuamente excluyentes.
Cuando son sucesos complementarios, o sea que aquí yo voy a tomar la cantidad total de la muestra. Es muy similar al anterior, pero la diferencia es que si ocurre uno, va a ocurrir el otro. No ocurre el otro. O viceversa. Si no ocurre uno, el otro tiene que ocurrir. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, tengo dos sucesos mutuamente excluyentes y son complementarios a la vez porque o me sale cara o me sale sello. Una de dos. La ley de la suma de probabilidad. O sea, significa de que si yo quiero medir dos sucesos, dos probabilidades, y me piden calcular la probabilidad entre una o la otra, entonces yo qué voy a hacer? Voy a tomar la probabilidad de la primera y le voy a sumar la probabilidad de la segunda. ¿Ya? Aquí en el ejemplo, está bastante explicativo, dice, supongamos que si que tengo una bolsa con tres bolitas negras, dos bolitas blancas y una azul. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola negra o azul? Tengo que juntar las dos. Entonces yo voy a medir primero la probabilidad de obtener una bolita negra. Entonces la bolita negra me dice de que son 3 de 6. La probabilidad entonces es de 0,5. Y de que sea azul, le vamos a llamar B, va a ser una porque tengo solamente una bolita azul. Y la voy a dividir por el total que va a ser 0,16 periódico. ¿Sí? Por lo tanto, si la probabilidad de que salga negra o azul, la voy a sumar. Voy a sumar estas dos probabilidades, 0,5 más 0,16 periódico. Eso finalmente me da 0,6 periódico. Los invito a resolver la guía número 10. Y esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase y recuerden que cualquier duda o consulta que quieran realizar me la pueden hacer llegar vía WhatsApp.